El silencio del rancho apenas era interrumpido por el canto lejano de los pájaros cuando desperté aquella mañana de agosto, dándome cuenta de que habían pasado exactamente 3 meses desde la última vez que escuché la voz de mi hijo Roberto. El camino de terracería que conectaba aquella propiedad aislada con el resto del mundo parecía haberse alargado todavía más durante la noche, convirtiéndose en un abismo infranqueable entre nosotros y cualquier forma de civilización. Con mis 78 años a cuestas y manos que ya no tenían la misma firmeza de antaño, miré a mi esposo Sebastián, quien con sus 80 años todavía dormía en la cama al otro lado del cuarto, y luego observé alrededor de la casa rústica que Roberto había escogido como nuestro nuevo hogar antes de desaparecer completamente de nuestras vidas, y me di cuenta de que teníamos 2 opciones: sucumbir a la soledad y al abandono, o encontrar dentro de nosotros una fuerza que ni siquiera sabíamos que todavía existía. Mi nombre es Francisca Morales de Hernández. Nací en 1945 en un pequeño rancho de Guanajuato, y durante 7 décadas y 8 años, dediqué cada gota de sudor de mi cuerpo para criar a un hijo que ahora nos había abandonado en un lugar tan remoto que hasta los carteros se resistían a venir, diciéndonos que era solo hasta que consiguiera trabajo, una promesa que jamás cumplió. Roberto vino al mundo cuando yo tenía 23 años, fruto de mi matrimonio con Sebastián, un hombre trabajador que se dedicó toda su vida a la labranza y al campo, y juntos mi esposo y yo asumimos la misión de garantizar que Roberto tuviera educación, oportunidades y un futuro mejor que el nuestro. Durante la infancia y adolescencia de Roberto, trabajamos en todo lo que aparecía. Yo me desempeñaba como lavandera, cocinera, trabajadora doméstica, vendedora ambulante, y mis manos quedaron callosas de tanto restregar ropa ajena. Mi espalda dolía de cargar peso, mientras Sebastián trabajaba desde antes del amanecer hasta después del atardecer en los campos ajenos, sembrando maíz, frijol, todo lo que le pidieran, pero cada centavo ahorrado iba para los estudios de nuestro muchacho, porque él era inteligente, aplicado, siempre tuvo facilidad con los números y las letras, y nos prometía que mamá, papá, voy a ser ingeniero y les voy a dar una vida buena, cada vez que nos veía llegar exhaustos del trabajo. La promesa se cumplió parcialmente. Roberto consiguió una beca completa en una universidad de ingeniería en la Ciudad de México. Se graduó con honores, consiguió un excelente empleo en una empresa multinacional, y a los 30 años ya tenía automóvil importado, departamento propio, viajes internacionales, y Sebastián y yo nos sentíamos inmensamente orgullosos. Pensábamos que todos los sacrificios habían valido la pena al ver a nuestro hijo prosperando, pero conforme Roberto subía en la vida, nuestra relación se fue deteriorando poco a poco. Él se casó con Patricia, una arquitecta de familia adinerada que siempre nos trató con educación fría, como si fuéramos parientes distantes que necesitaba tolerar. Y cuando nacieron nuestros nietos Daniel y Sofía, sentimos que seríamos abuelos presentes, participativos. Pero las visitas que hacíamos al departamento de ellos en la capital eran cada vez más incómodas, porque Roberto nos decía que mamá, no hables así enfrente de los niños cuando yo usaba expresiones del rancho. O papá, vístanse con ropa más adecuada cuando vengan aquí, cuando Sebastián aparecía con su sombrero de palma y sus botas de trabajo que usaba desde siempre. Patricia ni siquiera disimulaba el desprecio por los suegros pobres y sin educación formal, y los nietos fueron enseñados a vernos como unos abuelitos graciosos del campo, no como abuelos dignos de respeto. Y esto continuó durante años mientras nosotros tragábamos el dolor y la humillación porque queríamos mantener la relación con nuestro hijo y nuestros nietos. Hace un año, cuando cumplí 77 años y Sebastián llegó a los 79, comenzamos a tener dificultades para vivir solos en el pueblito donde residíamos, y Roberto sugirió que nos mudáramos al rancho que había heredado de un tío lejano, diciéndonos que mamá, papá, allá van a tener tranquilidad, aire puro, pueden sembrar una huerta, con un entusiasmo que pronto percibimos era falso, porque la verdad era que quería escondernos lejos de la vista de sus amigos ricos, lejos de su vida elegante donde no cabíamos. El rancho quedaba a 40 kilómetros del pueblo más cercano, accesible únicamente por un camino de terracería que se convertía en lodazal en época de lluvias, y la casa era rústica, sin comodidades modernas, con muebles viejos y tuberías precarias. Tenía 15 hectáreas de tierra abandonada, invadida por maleza y árboles frutales que hacía años no recibían cuidados adecuados. Roberto nos dijo que es temporal, mamá, papá, es solo hasta que yo consiga un trabajo mejor y organice una situación más adecuada para ustedes. Necesito que tengan paciencia. Pero esas palabras resultaron ser mentiras porque pasaron semanas, después meses, sin noticias de él.
Las llamadas no eran contestadas, los mensajes quedaban sin respuesta. Patricia bloqueó nuestro número en los teléfonos celulares de ella y de los niños, y era como si hubiéramos dejado de existir para nuestra propia familia. Durante los primeros meses del abandono, admito que consideré desistir de todo. La soledad era aplastante, especialmente en las noches frías cuando el silencio del campo me hacía sentir que éramos las únicas personas vivas en el mundo. Y Sebastián, quien siempre había sido un hombre fuerte y estoico, comenzó a perder el ánimo. Me decía que Francisca, trabajamos toda la vida para ese muchacho y así nos paga, con voz quebrada que me partía el corazón. Yo lloraba todas las mañanas pensando en el hijo que criamos con tanto amor y que ahora nos había abandonado como basura inconveniente, diciéndonos que era solo hasta que consiguiera trabajo mejor, una promesa vacía que solo servía para tranquilizar su conciencia mientras nos dejaba morir olvidados en aquel lugar remoto. Pero algo dentro de mí se rehusaba a aceptar ese destino de miseria y abandono. Sebastián necesitaba que yo fuera fuerte y yo necesitaba encontrar un propósito que nos mantuviera vivos. No solo físicamente, sino también en espíritu, porque la alternativa era marchitarnos lentamente esperando una muerte que nos liberara del dolor. Fue una mañana de mayo cuando exploraba el terreno abandonado que encontré varios árboles frutales cargados de fruta. Había árboles de guayaba, naranjas, duraznos, ciruelas, frutas pudriéndose en el suelo por falta de quien las recogiera y aprovechara. Y recordé entonces una habilidad que había desarrollado en mi juventud, pero abandonado durante décadas de trabajos pesados, la habilidad de hacer dulces caseros. Mi abuela me enseñó cuando era niña a transformar frutas en mermeladas, conservas, dulces cristalizados, cajetas, ates. Era un arte que exigía paciencia, conocimiento sobre el punto exacto de cocción, equilibrio perfecto de azúcar y acidez. Y durante años no lo practiqué porque estaba demasiado ocupada trabajando para sostener a Roberto, sacrificando mis propios talentos para financiar su educación. Pero la memoria muscular todavía existía. Las recetas todavía estaban grabadas en mi mente como tesoros escondidos esperando ser redescubiertos. Comencé tímidamente, recogiendo guayabas y haciendo una pequeña cantidad de mermelada, siguiendo las instrucciones que mi abuela me había dado décadas atrás. Y el resultado me sorprendió incluso a mí. Tenía sabor intenso, textura perfecta, aroma que llenaba toda la casa y me recordaba mi infancia feliz antes de todas las responsabilidades y sacrificios. Hice más dulces, experimentando con otras frutas del rancho, adaptando recetas de la memoria, agregando toques personales que descubría por intuición, y pronto tenía docenas de frascos de dulces diversos ocupando todos los anaqueles de la cocina, llenando la casa de color y esperanza. Sebastián, quien al principio había observado mis esfuerzos con escepticismo, pensando que era solo una forma de mantenerme ocupada para no pensar en el abandono de Roberto, comenzó a animarse cuando probó los resultados. Me dijo que Francisca, estos dulces están mejor que los que vendían en la tienda del pueblo, y por primera vez en meses vi un destello de alegría en sus ojos cansados. El problema era qué hacer con todos aquellos dulces. No teníamos a quién darlos porque no conocíamos a nadie en la región. No teníamos medio de transporte para llevarlos al pueblo. Y Roberto no contestaba nuestras llamadas cuando intentábamos contarle sobre este pequeño proyecto que había comenzado a darnos esperanza. Fue cuando conocimos al señor Manuel Castillo, un vecino de 65 años que vivía en un rancho a 3 kilómetros de distancia, quien apareció una tarde buscando una vaca que se le había escapado, y al acercarse a nuestra casa dijo que don Sebastián, doña Francisca, ¿qué aroma tan bueno viene de esta casa?, con genuina curiosidad. Le ofrecí un frasco de mermelada de guayaba y otro de ate de membrillo, pensando que al menos alguien podría disfrutar del fruto de mi trabajo. Y el señor Manuel probó allí mismo y quedó impresionado. Me dijo que, señora, esto está mejor que cualquier dulce de fábrica que he probado. Ustedes ya pensaron en vender estos productos. La idea me pareció absurda inicialmente. Pensé que ¿quién compraría dulces de una pareja de viejitos abandonados y aislados en medio de la nada, sin marca, sin experiencia comercial, sin nada más que recetas antiguas y frutas del rancho? Pero el señor Manuel insistió con entusiasmo genuino. Me dijo que doña Francisca, don Sebastián, en el tianguis del pueblo siempre hay gente buscando dulce casero de calidad, productos artesanales hechos con amor. Yo los puedo llevar si quieren intentarlo. Era una oportunidad que no podíamos desperdiciar, porque necesitábamos encontrar algún propósito que le diera sentido a nuestras vidas después del abandono, algo que nos recordara que todavía teníamos valor más allá de ser los padres rechazados de Roberto. Durante la semana siguiente me dediqué intensamente a la producción de dulces. Recogí frutas en el punto perfecto de maduración. Las lavé, pelé,
Cociné siguiendo recetas que iban refinándose con cada intento, buscando la excelencia que mi abuela me había enseñado a perseguir, y Sebastián, quien durante los primeros meses del abandono se había sentido completamente inútil, comenzó a ayudarme en las tareas. Cortaba leña para alimentar la estufa, lavaba los frascos de vidrio que conseguimos en el pueblo, organizaba las etiquetas que yo escribía a mano con letra temblorosa, cargaba las cajas de madera donde guardábamos los productos terminados. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en la cocina, rodeados del dulce aroma de las frutas cocinándose, Sebastián me dijo que Francisca hace años que no me sentía tan útil, que no sentía que mi vida tenía propósito, y su mirada tenía un brillo que no veía desde antes de que Roberto nos abandonara, diciéndonos que era solo hasta que consiguiera trabajo mejor, palabras que ahora sabíamos eran mentiras para aliviar su culpa. El señor Manuel nos recogió el sábado muy temprano en su camioneta vieja pero confiable, llevándonos al mercado municipal del pueblo vecino donde se realizaba el tianguis cada fin de semana, y el lugar era un caos organizado de vendedores gritando ofertas, clientes regateando precios, olores mezclados de frutas, verduras, especias y comida preparada que me recordaban los mercados de mi juventud. Conseguimos un espacito en una esquina del mercado. Montamos nuestra mesa modesta con los frascos de dulces arreglados con cuidado, y durante la primera hora solo algunos curiosos se detenían para preguntar precios, pero no compraban nada. Miraban los productos con desconfianza hacia dos viejitos desconocidos, vendiendo dulces caseros sin marca reconocida. Fue doña Elena Ramírez, una vendedora veterana de unos 60 años que vendía quesos artesanales en el puesto de al lado, quien cambió nuestra suerte ese día. Ella se acercó curiosa por los aromas que salían de nuestros frascos, probó mi mermelada de guayaba y quedó genuinamente impresionada. Me dijo que, señora, este dulce está divino, ustedes necesitan promocionarlo mejor, dejar que la gente pruebe antes de comprar. Doña Elena llamó a varios de sus clientes conocidos, personas que confiaban en su criterio después de años de comprarle productos de calidad, recomendó nuestros dulces con entusiasmo genuino, nos enseñó técnicas de venta que había aprendido en décadas de trabajar en el tianguis, cómo ofrecer pequeñas muestras, cómo hablar con los clientes sobre los ingredientes naturales, cómo contar la historia detrás de los productos. Al final de aquel primer día de ventas, habíamos vendido aproximadamente la mitad de los frascos que trajimos. No era mucho dinero en términos absolutos, apenas suficiente para cubrir los costos de los ingredientes y el transporte, pero era el primer ingreso propio que ganábamos en meses de abandono y dependencia. Y más importante todavía era la confirmación de que teníamos valor como personas, que podíamos ser útiles y productivos a nuestra edad avanzada, que no éramos simplemente los viejitos abandonados, esperando morir olvidados. En el camino de regreso al rancho, mientras el sol se ponía sobre los campos secos de la región, el señor Manuel nos dijo que doña Francisca, don Sebastián, ustedes tienen futuro en este negocio. Solo necesitan más estructura, más organización, más variedad de productos, y yo puedo ayudarlos a conseguir todo eso si están dispuestos a trabajar duro. La estructura que el señor Manuel mencionaba comenzó a materializarse en las semanas siguientes a través del apoyo solidario de aquella comunidad rural que nos había acogido cuando estábamos más vulnerables. Él nos trajo plantas de frutas que no teníamos en el rancho, zarzamoras, higos, tejocotes, explicándonos que don Sebastián, doña Francisca, estas frutas dan dulces más caros que la gente del pueblo, paga bien porque son productos especiales que no se encuentran en cualquier lugar, y pasó tardes enteras ayudando a Sebastián a plantarlas en los lugares apropiados del terreno. Doña Elena nos visitó varias veces en el rancho, trayendo consejos sobre técnicas de fijación de precios que había aprendido en décadas vendiendo en el tianguis, sobre presentación de productos que atraía más clientes, sobre cómo crear una clientela fiel que regresara semana tras semana. Durante los 3 meses siguientes nos dedicamos completamente a la transformación del rancho abandonado en un centro de producción organizado y eficiente. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para recoger frutas en el punto ideal de maduración antes de que el sol las dañara. Pasaba mañanas enteras en la cocina perfeccionando recetas, experimentando con nuevas combinaciones de sabores, organizando frascos con etiquetas cada vez más profesionales que conseguíamos mandar a hacer en unas imprenta del pueblo. Sebastián se encargaba de mantener el huerto productivo, podaba los árboles frutales siguiendo técnicas que había aprendido en sus décadas de trabajo agrícola, preparaba la leña necesaria para mantener la estufa funcionando todo el día, lavaba los recipientes y utensilios que yo usaba en la producción, me ayudaba con las tareas más pesadas como cargar las ollas grandes o mover los sacos de azúcar.
El señor Manuel construyó anaqueles adecuados para almacenamiento de los productos terminados, adaptó parte del cobertizo viejo del rancho como área de producción separada de la cocina residencial, nos ayudó a organizar un sistema de inventario simple pero efectivo para controlar qué teníamos, qué necesitábamos producir, qué se vendía mejor. En cada tianguis semanal, nuestra clientela crecía de manera constante y orgánica. Comenzamos con los curiosos que probaban nuestros productos por recomendación de doña Elena, después vinieron los clientes fieles que regresaban cada semana comprando cantidades mayores, trayendo a sus familiares y amigos, corriendo la voz sobre los dulces deliciosos que hacían dos abuelitos en un rancho del interior. Una señora llamada Teresa, maestra jubilada de unos 70 años, se convirtió en una de nuestras mejores clientas. Compraba 10 frascos al mes para regalar a sus hijos y nietos. Y siempre nos decía que doña Francisca, don Sebastián, sus dulces son los mejores que he probado en mi vida. Parecen comida hecha con amor de verdad, con ese cariño que ya no se encuentra en los productos industriales. Fue un comentario casual de una clienta joven que cambió completamente nuestra perspectiva sobre el negocio y nuestro futuro. Ella nos dijo que, señora, ustedes ya pensaron en ponerle una marca a sus productos, algo como dulces de los abuelitos o algo así que la gente pueda recordar y buscar. La idea me pareció pretenciosa inicialmente. Pensé que éramos solo una pareja de viejitos haciendo dulces caseros en un rancho abandonado. Nada sofisticado ni profesional como para merecer una marca comercial. Pero doña Elena insistió cuando le conté sobre la sugerencia. Me dijo que Francisca, Sebastián, ustedes necesitan valorarse más. Esto no es un simple pasatiempo para mantenerse ocupados. Es una empresa de verdad que está creciendo y merece ser tratada como tal. Con la ayuda de una nieta del señor Manuel que estudiaba diseño gráfico en la Universidad Estatal, creamos etiquetas profesionales con el nombre completo Dulces de los abuelitos Francisca y Sebastián, acompañado de un dibujo sencillo pero bonito de una casa rústica en el campo rodeada de árboles frutales cargados, y los frascos ganaron una apariencia mucho más sofisticada que comenzó a atraer clientes de mayor poder adquisitivo que estaban dispuestos a pagar precios mejores por productos artesanales de calidad superior. 6 meses después de comenzar a vender en el tianguis del pueblo, estábamos produciendo más de 200 frascos al mes en una variedad de 15 sabores diferentes. Teníamos una clientela fiel distribuida en 3 pueblos vecinos, y el dinero que entraba era suficiente no solo para cubrir nuestras necesidades básicas de alimentación y medicinas, sino también para invertir en mejoras significativas en el rancho que Roberto nos había dado como prisión. Reparamos el techo de la casa que goteaba durante las lluvias. Compramos un refrigerador nuevo para almacenar mejor las frutas. Adquirimos equipamiento mejor para la cocina de producción. Contratamos a una señora del pueblo vecino para que viniera a ayudarnos 2 veces por semana con las tareas más pesadas. Pero la transformación más profunda que experimentamos durante aquellos meses no era financiera ni material, era emocional y psicológica. Era el renacimiento de nuestra dignidad como seres humanos completos. Por primera vez en décadas no me veía únicamente como la Francisca que existía en función de su hijo Roberto, que trabajaba solo para sostenerlo, que medía su valor por la aprobación de él y de su esposa Patricia. Ahora era Francisca empresaria, Francisca emprendedora, Francisca que tenía propósito y realización independientes de cualquier relación familiar. Y Sebastián, quien durante los primeros meses del abandono había caído en una depresión profunda que me asustaba terriblemente, había recuperado su dignidad y su sentido de propósito. Ya no era el viejo inútil que nuestro hijo quería esconder lejos de sus amigos ricos, era el don Sebastián que mantenía el huerto más productivo de toda la región, que construía cosas útiles con sus manos todavía fuertes a pesar de la edad, que era respetado y admirado por toda la comunidad que nos había acogido. Una tarde, mientras organizábamos nuestro puesto en el tianguis, preparándonos para otro día de ventas exitosas, doña Elena nos dijo que Francisca, Sebastián, ustedes cambiaron completamente desde que llegaron aquí hace un año. Llegaron pareciendo personas derrotadas, asustadas, sin esperanza, y hoy están radiantes, seguros de sí mismos, llenos de vida. Tenía razón en su observación. A nuestros 79 y 81 años respectivamente, estábamos viviendo la etapa más gratificante y significativa de nuestra existencia, descubriendo talentos que habíamos enterrado durante décadas de sacrificio por Roberto, construyendo algo hermoso con nuestras propias manos cuando la sociedad esperaba que simplemente nos sentáramos a esperar la muerte.
El negocio continuó creciendo más allá de nuestras expectativas más optimistas. Restaurantes pequeños de la región comenzaron a pedir nuestros dulces para servir como postre especial a sus clientes. Panaderías locales querían revender nuestros productos bajo su propia marca. Y hasta una tienda gourmet de la ciudad de Querétaro se interesó en distribuir la línea completa de dulces de los abuelitos Francisca y Sebastián en su establecimiento elegante. Era un éxito que jamás imaginamos posible a nuestra edad avanzada. Después de haber sido abandonados por nuestro propio hijo, con la promesa vacía de que era solo hasta que consiguiera trabajo mejor, palabras que demostraron ser mentiras crueles para justificar su vergüenza de nosotros. Fue durante ese periodo de prosperidad creciente y reconocimiento comunitario que Roberto reapareció en nuestras vidas después de 2 años completos de silencio absoluto. Recibí una llamada telefónica de él una mañana de sábado mientras preparaba un nuevo lote de mermelada, y su voz al otro lado de la línea sonaba diferente, menos segura, menos arrogante que antes. Me dijo que mamá, necesitamos hablar, hay cosas importantes que tengo que discutir con ustedes, y aunque mi primer instinto fue colgar el teléfono, decidí escucharlo porque todavía era mi hijo a pesar de todo el dolor que nos había causado. Acordamos recibirlo el domingo siguiente en el rancho, curiosos por saber qué lo traía de regreso después de tanto tiempo de abandono completo, después de ignorar nuestras llamadas durante meses, después de bloquearnos de la vida de nuestros nietos. Y Sebastián me dijo que Francisca, prepárate porque seguramente viene a pedir algo. Los hijos como Roberto solo regresan cuando necesitan ayuda. Roberto llegó manejando un automóvil mucho más modesto que el importado de antes, con apariencia general de alguien que estaba enfrentando dificultades económicas significativas. Vestía ropa menos elegante, tenía ojeras pronunciadas, había perdido ese aire de superioridad que siempre traía cuando nos visitaba en el pasado. Y lo primero que dijo al bajarse del carro fue: «Mamá, papá, ¿cómo están? Este lugar está muy diferente de como lo recordaba», mirando alrededor del rancho completamente transformado. Los jardines ahora estaban organizados y florecidos. El cobertizo había sido convertido en área de producción limpia y eficiente. Había letreros profesionales indicando dulces de los abuelitos Francisca y Sebastián. El huerto producía frutas abundantes y saludables. La casa lucía pintada y reparada. Todo era evidencia visible de nuestro trabajo duro y nuestro éxito inesperado. Explicamos brevemente sobre nuestro negocio de dulces artesanales, sobre cómo transformamos el abandono en oportunidad de comenzar de nuevo, sobre la comunidad solidaria que nos había apoyado cuando él nos dejó solos. Y Roberto escuchaba con expresión incómoda, probablemente dándose cuenta de que habíamos prosperado sin su ayuda, que no nos habíamos marchitado y muerto como quizás esperaba. Durante las horas siguientes, Roberto nos contó su historia de caída desde la cima donde había estado. Patricia había pedido el divorcio llevándose la mitad de los bienes acumulados durante el matrimonio y la custodia completa de Daniel y Sofía. La empresa multinacional donde trabajaba había quebrado durante la crisis económica reciente. Llevaba 6 meses desempleado viviendo de ahorros que se agotaban rápidamente. Había tenido que vender el departamento elegante y mudarse a un lugar mucho más modesto. Su vida perfecta se había derrumbado completamente. Finalmente, después de rodeos incómodos, Roberto llegó al verdadero motivo de su visita. Nos dijo que mamá, papá, necesito ayuda. Las cosas están muy difíciles para mí ahora, y pensé que ustedes podrían ayudarme de alguna manera. Sebastián preguntó con una calma que me sorprendió, sabiendo que por dentro estaba hirviendo de indignación. ¿Qué tipo de ayuda necesitas exactamente, Roberto? Y nuestro hijo vaciló antes de responder, mirando al suelo con vergüenza. Finalmente dijo que ayuda financiera. Pensé que bueno, el rancho está valiendo bien ahora con su negocio. Podrían vender la propiedad y dividiríamos el dinero. O tal vez podrían prestarme algo del dinero que están ganando con los dulces. Es solo hasta que yo consiga trabajo. Solo es temporal. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento por algunos segundos. Este hombre nos había abandonado en un rancho aislado, esperando que nos marchitáramos olvidados, diciéndonos que era solo hasta que consiguiera trabajo mejor. Una promesa que jamás cumplió. Nos ignoró completamente durante 2 años enteros. Y ahora regresaba queriendo vender nuestra propiedad, o tomar el dinero del negocio que construimos con nuestro sudor. Le respondí con voz firme que sorprendió incluso a Sebastián. Le dije que Roberto, este rancho está a nuestro nombre legalmente, no al tuyo. El tío que te lo heredó lo puso directamente a nuestro nombre cuando te lo dio, y el negocio que construimos aquí fue con nuestro trabajo durante 2 años de abandono, no con tu ayuda. De hecho, fue a pesar de tu abandono cruel que logramos sobrevivir y prosperar.
Roberto se veía visiblemente incómodo con mi respuesta directa. Intentó apelar a los lazos familiares diciéndonos que mamá, papá, soy su hijo, su única familia. Todo lo que ustedes tienen debería ser mío eventualmente. No es justo que me nieguen ayuda cuando la necesito. Y fue en ese momento que algo dentro de mí se liberó completamente de las cadenas del deber filial mal entendido. Le dije con voz clara y fuerte que, Roberto, nos abandonaste aquí esperando que muriéramos olvidados, lejos de tu vida elegante. Lejos de tus amigos ricos que no podían saber que tenías padres campesinos pobres. Durante 2 años completos no diste una llamada, no mandaste un mensaje, no verificaste si estábamos vivos o muertos, enfermos o saludables, y ahora apareces con la cara dura queriendo parte de lo que construimos después de que nos desechaste como basura inconveniente. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Cargando décadas de dolor reprimido, de humillaciones tragadas, de lágrimas lloradas en silencio, y continué explicándole que no lo ayudaríamos financieramente, que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones como nosotros habíamos enfrentado las nuestras cuando él nos abandonó. Le dije que Roberto, pasamos 78 y 80 años viviendo completamente en función de ti, sacrificando todo para tu éxito, trabajando hasta destrozar nuestros cuerpos para que tuvieras educación y oportunidades, y estos últimos 2 años fueron los primeros que vivimos para nosotros mismos, descubriendo que teníamos valor independiente del papel de tus padres. No vamos a volver a ser los padres sumisos y explotados que tú necesitabas. No vamos a permitir que nos uses de nuevo. Sebastián, quien durante tantos años había sido paciente y callado, soportando las humillaciones de Roberto y Patricia sin protestar, finalmente habló con una voz firme que no le escuchaba desde hacía muchísimo tiempo. Le dijo a nuestro hijo que Roberto, tu madre y yo te dimos todo lo que teníamos, cada centavo, cada gota de sudor, cada sacrificio imaginable. Te educamos, te apoyamos, trabajamos hasta casi matar nuestros cuerpos para que tuvieras el futuro brillante que querías. Y tú nos pagaste con vergüenza, con desprecio, con abandono cruel. Sebastián continuó diciéndole que nos escondiste en este rancho remoto, diciéndonos que era solo hasta que consiguieras trabajo mejor. Pero era mentira. Solo querías sacarnos de tu vista. Y ahora que tu vida perfecta se derrumbó, regresas esperando que te rescatemos como siempre hicimos. Pero esta vez no va a pasar. Ahora aprendes a valerte por ti mismo como nosotros aprendimos a hacerlo a nuestra edad avanzada, sin ayuda de nadie. Roberto intentó apelar a la culpa paterna que siempre había funcionado en el pasado, recordándonos todos los sacrificios que hicimos durante su infancia y adolescencia, como si eso creara una deuda eterna que debíamos pagar hasta el último día de nuestras vidas, pero las palabras ya no tenían el mismo poder sobre nosotros porque habíamos aprendido que el amor no debía ser autodestructivo. Le expliqué que Roberto, aquellos sacrificios del pasado fueron decisiones nuestras basadas en amor genuino de padres, amor que tú desechaste cuando nos avergonzaste frente a tu esposa y tus hijos, cuando nos abandonaste en este lugar remoto, cuando nos ignoraste durante 2 años completos. Ahora cosechas exactamente lo que sembraste con tus acciones. No hay nadie más a quien culpar. Roberto salió de nuestra casa furioso aquel domingo por la tarde, gritando que éramos egoístas, que nos habíamos vuelto amargados y crueles, que algún día nos arrepentiríamos de haberlo rechazado cuando necesitaba ayuda, que éramos malos padres por negarle apoyo a su único hijo, pero sus palabras de manipulación ya no nos alcanzaban ni nos herían como antes, porque habíamos construido una armadura emocional hecha de autoestima recuperada y propósito redescubierto. Lo vimos alejarse por el camino de terracería en su automóvil modesto, levantando polvo bajo el sol del atardecer, y aunque sentí una punzada de tristeza por la relación perdida, también sentí una sensación profunda de liberación, como si finalmente me hubiera quitado un peso enorme que había cargado durante toda mi vida adulta. Sebastián me abrazó en el porche de la casa mientras el carro de Roberto desaparecía en la distancia, y me dijo que Francisca, hicimos lo correcto, no podemos seguir sacrificándonos por alguien que no nos valora. Merecemos vivir para nosotros mismos en los años que nos quedan, y tenía razón, habíamos tomado la decisión correcta aunque fuera dolorosa. En los meses siguientes al rechazo de Roberto, continuamos expandiendo nuestro negocio de dulces artesanales. Con renovado entusiasmo, lancé una línea premium utilizando frutas importadas especiales que conseguíamos a través de proveedores de la ciudad. Desarrollamos empaques elegantes para regalo, adecuados para fechas conmemorativas como bodas y cumpleaños. Comenzamos a dar talleres gratuitos sobre producción de dulces artesanales a otras personas mayores de la comunidad que querían aprender un
Oficio. A mis 80 años cumplidos me había convertido en una referencia regional sobre dulces caseros tradicionales. Teníamos artículos publicados en periódicos locales contando nuestra historia de superación. Éramos invitados especiales a ferias gastronómicas en varias ciudades cercanas, y la historia de nuestro renacer después del abandono inspiraba a muchas otras personas. Recibía cartas emocionadas de señoras y señores mayores de toda la región, contándome cómo nuestra trayectoria los había animado a buscar su propia independencia, a valorar talentos que tenían dormidos desde hacía décadas, a no aceptar papeles de víctimas pasivas de sus circunstancias, a creer que todavía tenían mucho que aportar al mundo, a pesar de su edad avanzada. Roberto intentó acercarse algunas veces más durante el año siguiente, siempre cuando enfrentaba alguna nueva dificultad económica o personal, pero aprendimos a mantener límites saludables y firmes, a no confundir amor paternal con sumisión destructiva. Ofrecíamos consejos emocionales basados en nuestra experiencia de reconstrucción personal, pero nos negábamos rotundamente a dar rescate financiero que le impidiera crecer a través de sus propias luchas y aprender de sus errores. Hoy, varios años después de aquel abandono inicial que cambió nuestras vidas, a mis 82 años cumplidos y los 84 de Sebastián, podemos decir con certeza absoluta que ser abandonados en aquel rancho aislado con la promesa falsa de que era solo hasta que Roberto consiguiera trabajo mejor, fue paradójicamente lo mejor que nos pasó en décadas. Nos obligó a descubrir que teníamos valor independiente del papel de padres sacrificados, que la edad avanzada no es impedimento para emprender nuevos proyectos, que la soledad forzada puede transformarse en libertad bendita cuando abrazamos nuestro potencial completo como seres humanos. Dulces de los abuelitos. Francisca y Sebastián ahora emplea a 5 personas fijas de la comunidad local. Produce más de 1000 frascos mensuales en 20 sabores diferentes. Tiene clientes leales distribuidos en 6 estados del país que hacen pedidos regulares. Pero el mayor éxito del negocio no se mide en los números financieros ni en las unidades vendidas, sino en la sensación diaria de propósito que sentimos, en la independencia económica conquistada con nuestro trabajo, en el respeto que construimos a través de productos de calidad superior. La lección más importante que aprendimos durante estos años de transformación es que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que el abandono cruel puede convertirse en catalizador inesperado para la liberación personal, que nuestro valor como seres humanos no depende de quién nos abandonó o rechazó, sino de quién elegimos convertirnos cuando enfrentamos la adversidad, que los padres pueden y deben amar a sus hijos sin anularse completamente, que establecer límites saludables es demostración de amor propio, no de egoísmo como algunos quieren hacernos creer. Si usted está leyendo nuestra historia y se siente atrapado en una vida que no eligió conscientemente, sepa que siempre hay tiempo para la transformación radical si tiene el coraje de dar el primer paso. Si usted es una persona mayor y piensa que ya no tiene nada valioso que aportar a la sociedad, recuerde que la experiencia acumulada y la sabiduría ganada son recursos preciosos que el mundo necesita desesperadamente. Y si usted fue abandonado por su propia familia, entienda profundamente que ese rechazo puede ser el empujón necesario para finalmente descubrir quién realmente es más allá de los roles que otros le asignaron, porque al final de cuentas el verdadero éxito en la vida no se mide por quién se quedó a nuestro lado cuando todo iba bien, sino por quienes logramos convertirnos a través de nuestra propia fuerza interior cuando todo parecía perdido. Sebastián y yo aprendimos que el amor propio genuino no es egoísmo ni vanidad, sino la base absolutamente necesaria para vivir con dignidad y plenitud. Aprendimos que nunca es demasiado tarde para florecer como personas, para descubrir talentos escondidos durante décadas, para construir algo significativo y hermoso con nuestras propias manos cuando ya nadie esperaba nada de nosotros. Cada mañana cuando me levanto temprano y veo a Sebastián preparando el fuego para cocinar el primer lote de dulces del día, cuando escucho a nuestros empleados llegando puntuales con las frutas recién cortadas del huerto, cuando atiendo a los clientes que vienen de pueblos muy lejanos específicamente para comprar nuestros productos, porque saben que son de la más alta calidad, me siento profundamente agradecida por aquel abandono cruel que nos forzó a renacer como personas completas. Nuestro rancho, que Roberto pensó que sería nuestra tumba olvidada, se convirtió en nuestro jardín del paraíso personal. El lugar donde finalmente aprendimos a vivir para nosotros mismos en lugar de existir únicamente en función de un hijo ingrato que nos avergonzaba. Las arrugas profundas en mi rostro ahora cuentan historias de superación increíble, no solo de sufrimiento pasivo. Las manos callosas de Sebastián construyen sueños tangibles, no solo cargan pesares del pasado,
y la comunidad rural que nos acogió cuando estábamos completamente abandonados y sin esperanza alguna se convirtió en nuestra verdadera familia del corazón. El señor Manuel Castillo, doña Elena Ramírez, doña Teresa la maestra, todos los vecinos solidarios que nos apoyaron desinteresadamente, nos enseñaron que la familia verdadera no siempre es de sangre compartida, sino de corazones que se conectan a través de la bondad genuina. Ellos nos vieron en nuestro momento más vulnerable y doloroso, y en lugar de aprovecharse de nuestra debilidad, nos tendieron la mano con generosidad sincera. Esa solidaridad humana nos enseñó que todavía existe mucha bondad en el mundo, a pesar de todo el dolor, que todavía hay personas maravillosas que valoran la decencia y el trabajo honesto, por encima de las apariencias superficiales y el dinero acumulado. Ahora, cuando jóvenes emprendedores curiosos vienen a visitarnos para aprender sobre nuestro negocio exitoso y nuestra historia de superación, les contamos toda nuestra trayectoria completa sin vergüenza ni resentimiento amargo. Les decimos honestamente que el éxito en cualquier empresa no se mide por la edad cronológica que tienes cuando comienzas el proyecto, sino por la determinación inquebrantable que mantienes mientras avanzas enfrentando obstáculos. Les mostramos con ejemplo vivo que los obstáculos más grandes y dolorosos pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas y hermosas si tenemos el coraje de verlos desde otra perspectiva transformadora. Sebastián, quien durante tantos años se sintió profundamente disminuido por el desprecio constante de Roberto y el rechazo frío de Patricia, ahora habla con confianza admirable frente a grupos grandes de personas en ferias y eventos, compartiendo generosamente su experiencia personal de cómo recuperó su dignidad perdida a través del trabajo significativo y productivo. Hay momentos ocasionales en que todavía siento tristeza punzante por la relación completamente perdida con mi hijo Roberto y mis nietos Daniel y Sofía, a quienes apenas conocimos. Hay noches silenciosas en que me pregunto internamente qué podría haber hecho diferente durante su crianza, si hubo alguna forma realista de evitar ese distanciamiento doloroso que nos partió el corazón, pero luego miro objetivamente todo lo hermoso que hemos construido con tanto esfuerzo. Miro a Sebastián sonriendo genuinamente mientras trabaja con dedicación en el huerto productivo. Miro los estantes de madera llenos de frascos coloridos de dulces que llevarán alegría a tantas familias en toda la región, y comprendo con claridad absoluta que no cambiaría nada de lo sucedido, porque el dolor agudo del abandono fue el precio necesario que tuvimos que pagar para encontrar finalmente nuestra verdadera identidad como personas completas, para descubrir que éramos infinitamente mucho más que simples padres abnegados de Roberto. La felicidad profunda que sentimos ahora en nuestros corazones es completamente auténtica y genuina. No depende en absoluto de la aprobación de nadie más. No necesitamos que nuestro hijo presuma de nosotros frente a sus amigos ricos para sentirnos valiosos como personas. No necesitamos que nuestros nietos nos visiten por obligación familiar para sentirnos amados y apreciados. Tenemos el amor genuino y sincero de una comunidad entera que nos respeta profundamente por quienes somos como individuos, no por quién criamos o de quién somos padres. Tenemos el orgullo merecido de haber construido algo hermoso y exitoso con nuestras propias manos en una edad muy avanzada en que la sociedad cruel espera que las personas mayores simplemente se sienten pasivamente a esperar la muerte sin protestar. El rancho abandonado, que inicialmente era símbolo doloroso de nuestro rechazo familiar, ahora es símbolo poderoso de nuestra resiliencia inquebrantable. Los árboles frutales que estaban completamente descuidados y moribundos, ahora producen las frutas más dulces y jugosas de toda la región, porque Sebastián los cuida diariamente con dedicación amorosa y conocimiento acumulado durante décadas de trabajo agrícola duro. La casa rústica que estaba literalmente cayéndose a pedazos, ahora está pintada de colores alegres y acogedores, con jardines florecidos que yo misma siembro y cuido con cariño maternal. El cobertizo viejo que estaba lleno de herramientas completamente oxidadas ahora es una cocina de producción limpia y eficiente, donde se crea magia comestible deliciosa todos los días. Cuando miro retrospectivamente hacia atrás a la Francisca y el Sebastián que llegaron aquí hace varios años, abandonados cruelmente, completamente asustados, sintiéndose profundamente inútiles e invisibles para el mundo, apenas puedo reconocernos en aquellas personas derrotadas. Éramos sombras vacías de personas reales, cáscaras huecas que habían gastado toda su esencia vital en criar a un hijo malagradecido que finalmente los desechó como basura molesta. Ahora somos personas absolutamente completas, con identidad propia bien definida, con sueños propios que perseguimos activamente, con valor propio que nadie puede quitarnos, y el abandono cruel que pensamos inicialmente que nos mataría de tristeza, terminó siendo paradójicamente el evento transformador que nos dio vida verdadera y plena por primera vez en muchísimas décadas.
Si pudiera hablar directamente con otras personas mayores que se sienten completamente descartadas por sus familias ingratas, les diría con toda sinceridad que el final doloroso de una relación importante no tiene que ser necesariamente el final de sus vidas útiles y significativas. Les diría que dentro de cada uno de ellos todavía hay talentos valiosos sin explorar completamente, sueños hermosos sin cumplir todavía, potencial enorme sin realizar plenamente. Les diría que la edad cronológica es realmente solo un número arbitrario, que lo que verdaderamente importa en la vida es el fuego interior que todavía arde brillante en el corazón de cada persona. Les diría que nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para florecer hermosamente, para crecer personalmente, para convertirse en la mejor versión posible de sí mismos. Y sobre todo, les diría enfáticamente que su valor intrínseco como seres humanos no depende en absoluto de cuánto los amen sus hijos o nietos ingratos, sino de cuánto se aman genuinamente a sí mismos, de cuánto respetan su propia vida preciosa, de cuánto creen firmemente en su propia capacidad innata de crear belleza y significado profundo en el mundo. Sebastián me dice frecuentemente con emoción genuina que estos últimos años han sido sin duda los mejores de toda su vida, a pesar de todas las dificultades físicas inevitables que vienen naturalmente con la edad avanzada. Me dice mientras trabajamos juntos armoniosamente en la cocina, rodeados de aromas deliciosos que Francisca, pasé más de 60 años largos trabajando duro para otras personas, construyendo pacientemente sueños ajenos que nunca fueron míos, pero estos últimos años finalmente estoy construyendo nuestro propio sueño compartido, y tiene razón absoluta en su reflexión. Por primera vez en nuestras largas vidas no estamos viviendo para cumplir expectativas ajenas de otras personas, sino para cumplir nuestro propio potencial único. No estamos trabajando simplemente para sobrevivir día a día, sino para prosperar plenamente. No estamos meramente existiendo de forma pasiva, sino viviendo activamente con propósito y pasión. El negocio continúa creciendo constantemente más allá de nuestras expectativas. Acabamos de firmar un contrato importante con una cadena regional de tiendas naturistas que distribuirá todos nuestros productos en todo el estado completo. Estamos desarrollando nuevos sabores innovadores, experimentando creativamente con frutas exóticas difíciles de conseguir, creando líneas especiales para personas con diabetes o restricciones alimentarias específicas. Pero más importante todavía que la expansión comercial impresionante es la satisfacción profunda que sentimos cada día al despertar temprano, sabiendo con certeza que tenemos propósito claro, que importamos genuinamente, que contribuimos algo valioso y hermoso al mundo que nos rodea. Roberto nos ha contactado algunas veces adicionales en el último año transcurrido. Las conversaciones telefónicas son siempre cordiales superficialmente, pero permanecen distantes emocionalmente. Él nunca se disculpó genuinamente por el abandono cruel que nos infligió. Nunca reconoció honestamente el dolor profundo que causó con sus acciones egoístas. Pero eso ya no me quita el sueño por las noches como antes. He aprendido dolorosamente que no puedo controlar en absoluto las acciones o sentimientos de mi hijo adulto, solo puedo controlar completamente mis propias respuestas ante sus decisiones. He aprendido que perdonar sinceramente no significa necesariamente olvidar lo sucedido o permitir que el abuso continúe indefinidamente, sino liberarse completamente del peso aplastante del resentimiento tóxico para poder vivir plenamente el presente. He perdonado a Roberto completamente, no por él porque no lo merece, sino por mí misma, para que su abandono pasado ya no tenga ningún poder sobre mi felicidad presente. A veces me pregunto nostálgicamente qué pensaría mi abuela querida, quien me enseñó pacientemente a hacer dulces deliciosos cuando era apenas una niña curiosa. Si pudiera ver desde el cielo todo lo hermoso que hemos construido con sus recetas tradicionales, creo firmemente que estaría inmensamente orgullosa no solo del negocio exitoso que creamos, sino principalmente de la mujer fuerte y resiliente en que me convertí cuando la vida dura me forzó a hacerlo. Ella me enseñó las recetas tradicionales y las técnicas básicas, pero la vida adversa me enseñó la resiliencia inquebrantable. Ella me enseñó los procedimientos técnicos, pero la adversidad cruel me enseñó el coraje verdadero, y sus lecciones valiosas de cocina se convirtieron inesperadamente en mi salvación personal décadas después, demostrando claramente que nunca sabemos con certeza qué conocimientos específicos o habilidades particulares se volverán absolutamente cruciales en nuestro futuro. Incierto. Cada frasco individual de dulce que producimos cuidadosamente lleva dentro no solo frutas frescas y azúcar refinada, sino también amor genuino, dedicación completa, historia de superación increíble,
Nuestros clientes leales a menudo comentan espontáneamente que nuestros dulces saben notablemente diferentes, especiales, únicos, y creo sinceramente que es porque están hechos por manos que encontraron propósito significativo después del abandono cruel, por corazones que aprendieron a amarse así mismos después de ser rechazados dolorosamente, por espíritus que se negaron rotundamente a rendirse cuando absolutamente todo parecía completamente perdido. Cada frasco colorido es testimonio viviente de que nunca es demasiado tarde para comenzar completamente de nuevo, de que la edad avanzada no define en absoluto nuestro potencial real, de que el abandono cruel puede ser transformado en empoderamiento genuino si tenemos el coraje suficiente de hacer el trabajo interno necesario. Sebastián y yo hemos hablado seriamente sobre qué pasará eventualmente con el negocio próspero cuando ya no podamos manejarlo físicamente por nosotros mismos. Hemos decidido firmemente que quedará permanentemente para la comunidad solidaria, que nos apoyó incondicionalmente cuando más desesperadamente lo necesitábamos. Estableceremos una cooperativa comunitaria que permitirá a las familias locales continuar la producción tradicional, manteniendo todos los empleos dignos que creamos, preservando cuidadosamente las tradiciones culinarias que revivimos con tanto esfuerzo. Roberto definitivamente no será parte de esa herencia comunitaria. Él tuvo su oportunidad clara de ser parte significativa de nuestras vidas y eligió deliberadamente rechazarnos con crueldad. Las consecuencias dolorosas de esa elección egoísta son completamente suyas para cargar eternamente. Nuestra historia verdadera no es simplemente sobre hacer dulces deliciosos o construir un negocio comercial exitoso. Es fundamentalmente sobre recuperar dignidad perdida, sobre redescubrir valor propio enterrado, sobre aprender que nunca es demasiado tarde para florecer hermosamente. Es sobre dos personas mayores que la sociedad cruel había descartado completamente, que su propio hijo había abandonado sin remordimiento, pero que se negaron absolutamente a aceptar ese veredicto injusto. Es sobre transformar dolor agudo en propósito claro, soledad forzada en libertad bendita, abandono cruel en oportunidad inesperada. Es sobre demostrar que la edad no es limitación real, sino acumulación de sabiduría, que las arrugas no son signos de decadencia sino mapas de experiencia, que los años no nos debilitan necesariamente sino nos fortalecen si elegimos verlos así. Cuando personas mayores vienen regularmente a visitarnos buscando inspiración o consejo práctico, les mostramos pacientemente que todo lo que realmente necesitan ya está dentro de ellos esperando ser descubierto. Les mostramos que la sociedad miente descaradamente cuando dice que después de cierta edad ya no se puede comenzar de nuevo, ya no se puede aprender cosas nuevas, ya no se puede ser productivo. Les mostramos que esas son mentiras crueles diseñadas para hacer que las personas mayores se sientan inútiles y se retiren calladamente. Les mostramos que tienen poder real, que tienen valor genuino, que tienen tanto derecho como cualquiera a perseguir sueños, a construir algo significativo, a vivir con propósito y pasión. El camino de transformación no fue fácil ni rápido. Hubo muchos días de dudas paralizantes, momentos de dolor físico intenso cuando el cuerpo protestaba contra el trabajo duro, noches de soledad aplastante cuando extrañábamos terriblemente a nuestros nietos queridos. Pero cada obstáculo superado nos hizo más fuertes. Cada desafío vencido nos dio más confianza. Cada pequeña victoria nos acercó más a convertirnos en las personas que estábamos destinados a ser. Aprendimos que la comodidad no es donde crecemos como personas, sino donde nos estancamos. Aprendimos que el dolor puede ser maestro valioso si estamos dispuestos a aprender sus lecciones. Aprendimos que a veces la vida tiene que despojarnos de todo lo familiar para que podamos descubrir quiénes somos realmente cuando todas las máscaras y roles caen. Hoy, mientras preparo otro lote de dulces en la cocina, mientras Sebastián canta alegremente en el huerto, mientras nuestros empleados ríen en el cobertizo, me siento más rica que nunca antes en mi vida. No en dinero, aunque ahora tenemos seguridad financiera que nunca tuvimos, sino en satisfacción profunda, en paz interior, en amor propio. El rancho que era prisión se convirtió en paraíso. El abandono que era maldición se convirtió en bendición. La vejez que era sentencia de muerte se convirtió en renacimiento glorioso. Y si Roberto algún día lee o escucha esta historia completa, quiero que sepa que lo he perdonado completamente. No porque merezca perdón, sino porque yo merezco paz. Quiero que sepa que su abandono cruel, aunque fue doloroso, fue el catalizador necesario que necesitaba para finalmente vivir por mí misma, en lugar de a través de él. Quiero que sepa que soy feliz, verdaderamente feliz, quizás por primera vez en mi vida adulta. Y quiero que sepa que cuando eventualmente llegue mi último día, será sin arrepentimientos,
porque estos últimos años de libertad y realización valen más que todas las décadas anteriores de sacrificio no apreciado. Esta es nuestra historia, la historia de dos personas mayores que se negaron rotundamente a aceptar el abandono como final definitivo, sino que lo transformaron en un nuevo comienzo glorioso.